Llevamos un par de semanitas que hemos estado compartiendo acerca del fruto del Espíritu Santo, que está ahí en esta lista de Gálatas 5, 22 y 23, que expresa el carácter de Jesús. Y los versículos antes de enumerar las características de esta lista, dicen que esto es una expresión que surge como consecuencia de vivir una vida guiada por el Espíritu. Y voy a recapitular un poco en algunas cosas para volver a poner en perspectiva como el contexto de ciertos énfasis que hemos estado dando, porque hoy vamos a hablar acerca de la benignidad. Así como me costó pronunciarla, benignidad. Yo normalmente leo la versión NTV y la versión NTV dice amabilidad. Me quedé con benignidad, les voy a explicar luego por qué, porque la verdad es que la palabra es compleja de diferenciar en su contexto, porque en muchísimas partes donde aparece la palabra que se traduce como benignidad, se usa una palabra en griego que significa bondad, pero en Gálatas habla de benignidad y después habla de bondad. Entonces, quise ir un poquito a otra versión para preferible quizás usar la palabra benignidad precisamente porque nos es un poco más ajena y nos permite un poquito establecer más la diferencia con bondad. Pero no quiero entramparme en la diferencia entre las palabras, sí voy a acercarme un poco a la palabra misma, pero no quiero que eso se robe toda la película, porque la verdad es que mi mayor intención de hoy tiene que ver cómo preparar un ambiente, setearlo para que podamos tener un tiempo de orar unos por otros, como consecuencia de lo que aprendamos hoy, y tener muchas expectativas acerca de ese tiempo. Y las cositas que quiero traer como a colación en perspectiva tiene que ver un poco con el contexto grande de esta carta de Pablo a la gente que vivía en Galacia. Y recordar esto que quizás he enseñado varias veces, pero lo traigo de nuevo. Y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros como iglesia cristiana protestante somos herederos de la Reforma y como tal, la carta de Gálatas es una carta que, sepámoslo o no, tiene muchísima relevancia en nuestra historia porque fue la carta que Lutero leyó y a través de la cual descubrió la gracia y su propia historia personal de vida, muy culposa, así como él era uno de estos monjes que se autoflagelaba, lo llevó a descubrir este elemento de la gracia en el corazón de Dios que transformó su perspectiva por completo. Eso para nosotros es un tremendo regalo, efectivamente, y sin embargo ha sido en parte un poco también una trampa, en el siguiente sentido. Como esto impactó tan profundamente el corazón de Lutero, nosotros hemos hecho eco de la lectura de Lutero, de la carta a través de la historia, y hemos perdido la perspectiva original, totalmente explícita, declarada por Pablo, que tiene que ver con escribir una carta dirigida a una iglesia y no a un individuo. Y como tal, cada uno de los consejos que encontramos en la palabra, en la carta de Gálatas, tiene como primera intención que nosotros podamos leerla comunitariamente. La lectura de Lutero está absolutamente bien, porque nosotros sabemos que cuando uno lee la Biblia solo, en casa, el Espíritu Santo nos guía y podemos comprender la verdad espiritualmente, y esta edifica nuestra vida interior. De hecho, para manifestar el fruto del Espíritu, lo que tenemos como expectativa es que el Espíritu se mueva entre nosotros y en el interior de cada uno de nosotros para producir un estilo de vida como el que se nos invita en estos versículos. Entonces, complementando esa primera lectura que nos es más natural y que está bien, nosotros hemos querido poner este énfasis en cuán importante es leer esto comunitariamente. ¿Por qué? Porque la expresión del fruto del Espíritu, inclusive en un pasaje más o menos paralelo que encontramos muchas veces y que también nos entrampamos como con ciertos elementos del entorno, como es Efesios 6, donde habla de la armadura de la fe, nos pasa que a veces nos entrampamos en la figura e invertimos mucho tiempo en explicar
qué representa cada figura y hacemos como muy gráfico el tema y perdemos la perspectiva de que en gran medida lo que nos está hablando la armadura de la fe es relaciones. Está diciendo que practiquemos la justicia, está diciendo que hablemos verdad, está diciendo que ejerzamos fe, está diciendo que anunciemos el Evangelio de la paz. Y acá tenemos nuevamente esto. El pasaje dice, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia. Depende de la versión, va a decir gentileza, amabilidad, benignidad. Luego dice bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. La NBI usa la palabra amabilidad. Quiero que oremos primero y que podamos estar dispuestos como a la invitación que Dios nos hace en la palabra. Es bien sencillo lo que voy a compartir hoy, más me interesa como el ejercicio y la disposición de nuestro corazón. Espíritu Santo, te invitamos en el nombre de Jesús porque queremos que tú nos guíes y queremos ser enseñados por ti. Queremos que tú produzcas fruto en nosotros y que podamos responder. Podamos responder en fe, podamos responder con un corazón súper enseñable, humilde y deseoso de ser como tú Jesús. Por eso oramos, Espíritu Santo, porque sabemos que el que puede producir en nosotros ser parecidos a Jesús eres tú. Así que te decimos, ven sobre nosotros en este momento, ayúdanos en nuestra debilidad, fortalece aún nuestra fe, haznos valientes, pon en nosotros una mente nueva, que seamos renovados en la medida en que escuchamos tu palabra para que anhelemos cosas que antes no anhelábamos. Y creamos también que en ti es posible que sea formado en nosotros un corazón que antes ni siquiera queríamos tener. Te invitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. La palabra que se traduce como benignidad o amabilidad o gentileza en griego es Christotes. Y digo la palabra, es como necesario detenerse un poco porque la palabra tiene muchas acepciones posibles. De hecho, en las personas que estudian contextualmente los términos bíblicos nos dicen, por ejemplo, ya, esta palabra la primera vez que se dijo en el contexto común griego, en las plazas. Pero este término significaba una cosa allí y cuando lo vemos luego en la traducción griega del Antiguo Testamento, según su contexto significaba otra cosa. Y luego en el Nuevo Testamento significaba una cosa cuando le escribía Pablo y significaba otra cosa cuando le escribía Pedro. Entonces, no siempre es tan así como que simplemente decimos la palabra originalmente significa esto, sino que los términos, como la lengua, son dinámicos. Y, por ejemplo, encontramos esta palabra cuando Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra que se traduce como fácil es la misma palabra que se traduce como benignidad. El pasaje que encontré que mejor expresa la idea que quiero compartir es Efesios 4:32. Pero antes de eso, quiero leer Lucas 6:35, que dice lo siguiente. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso. Bondadoso aquí es Christotes. Con los que son desagradecidos y perversos. Nosotros vemos que a través de la Biblia en el Antiguo Testamento vemos incluso en medio de los castigos de Dios que la dinámica permanente de Él revela que Él prefiere perdonar que castigar y prefiere siempre bendecir que maldecir. Todo el tiempo Dios extiende los tiempos y a través de eso muestra su misericordia para dar a las personas la oportunidad de arrepentirse. Esto pasaba incluso con los pueblos más barbáricos, sanguinarios y perversos. Él
extendía el tiempo de su castigo para que la maldad llegara a su colmo y entre medio daba una y otra oportunidad, precisamente porque aún con aquellos que son desagradecidos y perversos, Dios muestra su bondad. Y su bondad muchas veces se expresa de esta manera, en paciencia, en dilatar el tiempo del cumplimiento del juicio. Ahora, en palabras de Jesús registradas por Lucas, la invitación es a seguir nosotros este mismo modelo. Entonces, una forma de ser benignos es tratar a las personas como Dios las trata. Esto significa que a aquellos que son malos con nosotros, aquellos que son nuestros enemigos, estemos dispuestos a hacerles el bien. Y estemos dispuestos, que esto viene a ser básicamente muy parecido a lo que compartía la semana pasada, porque es una expresión de paciencia. Decíamos al principio también, ¿cierto?, que la intención totalmente clara de referirse al fruto del Espíritu en singular tiene que ver con que es un carácter que se expresa en distintas virtudes, pero en la medida que hacemos un zoom a cada una de las virtudes que componen el fruto, nos vamos dando cuenta precisamente que se superponen. De hecho, intencionadamente, la primera virtud que aparece es el amor, y yo no partí por eso, sino que partí por la segunda, y vamos a hablar del amor al final, porque el amor de alguna manera es el contenido que expresa la totalidad de las otras virtudes. Están todas las otras contenidas en él. Y esto es súper natural de leer en la Biblia, porque la Biblia, Jesús mismo dice que el cumplimiento de toda la ley de los profetas se resume en dos sentencias, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor efectivamente expresa todo lo que Dios anhela que nosotros hagamos. Y el amor tiene un componente como medio etéreo, que es una predisposición positiva de honrar a Dios, de darle todo lo que somos, que es lo que vemos en esta expresión de Dios valorando muchas veces en la Biblia el corazón que tenía David. Dice, encontré en David un compadre que va a hacer todo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tiene un corazón conforme al mío. Y hace un paralelo entre lo que nosotros vemos en las palabras de Jesús del 15 al 17 capítulos de Juan, en donde Jesús desarrolla esta idea de que los que me aman me obedecen. ¿Qué es lo más importante para Dios? Que nosotros lo amemos. Pero ¿cómo se expresa el amor? El amor tiene un contenido. Entonces, por un lado, tiene que ver con una cuestión que es una predisposición del corazón, pero por otro lado se expresa en cosas concretas. Entonces, cuando hablamos del fruto, es parecido a eso. Dios vio que David tenía un corazón conforme al suyo y él dijo, la consecuencia de esto es que este hombre que tiene un corazón conforme al mío va a hacer todo lo que yo le diga. Luego Jesús dijo en Juan, los que me aman cumplen mis mandamientos. Y acá vemos un poco una expresión en una reacción muy distinta y contexto muy distinto, pero vemos que el amor también tiene un contenido. Y uno de esos contenidos es imitar a Dios en cuanto a la forma en la que nos relacionamos con aquellos que nos hacen mal. Y la semana pasada hablábamos de paciencia y estas cosas están superpuestas y traslapadas porque la benignidad, en una de las formas en las que se expresa, es a través de la paciencia. Vamos a ver que la benignidad es más que solo tener paciencia, pero Lucas 6:35 nos habla de eso. Decía que después de buscar harto, encontré que el pasaje que desarrolla la idea de benignidad con más contenido es el versículo 32 de Efesios 4, que dice así: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, por un lado, esta bondad que decimos se expresa como amabilidad y también de tener un buen corazón hacia el otro, lo que en una de sus expresiones va a ser buscar hacer el bien del otro y en otra va a ser perdonarlo. Tratando de pensar en algo más concreto y tratando de pensar en algo más contextualizado también a lo que nosotros constantemente enseñamos, que tiene que ver con la teología del reino, el carácter debiera ser un distintivo patrio de los cristianos. Debiera ser precisamente algo por lo cual nos reconocemos en cualquier lugar.
No voy a repetir acá específicamente las cosas por las que nos reconocemos los chilenos en el extranjero, ¿cierto? Hay ciertas cosas que uno puede gritar en una plaza que está lleno de YouTube, en YouTube por ciertas cosas que un chileno puede gritar en cualquier parte del mundo y alguien va a contestar. Entonces, hay ciertas cosas que nos identifican en otro lugar y esto le pasa a toda la gente. El mate, por ejemplo, para los uruguayos. Hay ciertas cosas que nos identifican en otro lado. Y algo que debiera realmente hacer que en cualquier parte del mundo en la que estemos, en cualquier contexto, haga que otros nos identifiquen, es que nos comportemos como Jesús. En primera instancia, esto por primera vez dice la Biblia en Hechos, que ocurrió en la iglesia en Antioquía, que los cristianos llegaron a ser llamados así. La primera vez que los cristianos fueron llamados cristianos fue en la iglesia en Antioquía. ¿Por qué? Porque veían que las personas se parecían a Jesús y literalmente la cuestión tenía la intención de ser una burla. De hecho, era un término despectivo, era como cristitos o cristuchos, esa era como la idea. Pero, evidentemente, para alguien que busca ser discípulo de Jesús, aun cuando sea en forma despectiva, que otro reconozca que tu estilo de vida busca reproducir a Jesús en ti, terminó siendo algo tan valioso y un tesoro tan espectacular que fue acuñado por los cristianos. Y lo acuñamos hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué digo que esto tiene que ver con la teología del reino? Porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nuestra ciudadanía está ahí. Cuando hemos depositado nuestra fe en Jesús, en el reconocimiento de la vida y obra de Jesús, cuando hemos llegado a esta convicción absoluta de que Jesús nació de una virgen, era 100% Dios y 100% hombre, vivió una vida sin pecado, reveló el corazón del Padre en todo lo que hizo, murió en nuestro lugar, siendo inocente, y resucitó al tercer día por nosotros, para darnos vida. Ese darnos vida y el nosotros recibir por fe todas estas declaraciones nos lleva precisamente a ser trasladado de un reino de tinieblas y muerte a un reino de luz y vida. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Somos de Dios, nos hemos vuelto parte de su familia y somos sus hijos. Entonces, dado que nosotros hemos sido pasados del reino de las tinieblas, donde estábamos muertos espiritualmente, al reino de luz, en donde estamos vivos y somos parte de la familia de Dios, la Biblia dice que nosotros, como consecuencia de eso, somos extranjeros en esta tierra, que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y en la eternidad, porque nuestra identidad nacional pertenece a Dios. Entonces, nuestros símbolos patrios, en ese sentido, debieran ser elementos que reflejen de a qué país pertenecemos, de dónde somos ciudadanos. Pero evidentemente, para Dios, los símbolos mismos, aun cuando la Biblia está llena de símbolos, y hay gente a la que le encantan los símbolos y eso no tiene nada de malo, quienes estudian los símbolos, toda una rama de estudio que se llama semiótica, dicen esto, como nunca tenemos que perder la perspectiva de que lo simbolizado siempre es más importante que el símbolo. Entonces, más que tener símbolos patrios, lo que debiéramos nosotros es reflejar que pertenecemos a Jesús. Es mostrar un corazón que es como el suyo. No se trata de andar necesariamente, y está perfecto si lo hacemos, a mí me gusta, yo tengo polera así que dicen Jesús es pulento. Claro. Ponerse cosas así está bien, a mí me gusta. Si tuviera para comprarme 40 de esas poleas, me compraría 40 de esas poleas. Está maravilloso. El punto es que no es que Jesús está ahí aplaudiendo en el cielo, bien, se puso la polera, por fin. Sino que si hay una alegría en el corazón del Padre, de Jesús y del Espíritu, es cuando nosotros reflejamos cosas que expresan cómo Jesús es. Cuando damos cuenta por nuestras costumbres, por nuestro corazón y por nuestra mente que pertenecemos a Jesús. Esas son las cosas que Jesús celebra. Lo otro está perfecto, pero no es lo que Jesús celebra, no es lo que realmente refleja el corazón del Padre. Para llevarlo a algo más concreto, al mismo tiempo
digo, la palabra se traduce de muchas formas en muchos lugares, pero estamos hablando nosotros del fruto del Espíritu, entonces vamos a circunscribirlo un poco a la mente de Pablo. Por eso digo que Efesios me sirve harto, porque es otra carta también escrita por Pablo. Entonces desarrolla la misma idea, la amplía un poquito, pero a veces en lo concreto, de decir ya qué cuestión aprendí en definitiva hoy, o si profundicé en algún concepto que realmente trae alguna luz o algún desafío para mi vida, la benignidad, en cierto sentido, algo tan simple como aquella cualidad que reconocemos en una persona que decimos, Carlitos, por ejemplo, yo siento que es alguien que desea cosas buenas para mí. Y cuando yo interactúe con él, las cosas que me va a decir o las cosas que él pueda hacer por mí van a ser una expresión de que su corazón hacia mí busca que a mí me vaya bien. Él anhela que me vaya bien. Cuando nosotros encontramos a alguien así alrededor de nuestra vida, un amigo, una tía, nuestros papás, un hermano, una hermana, un primo, pero alguien que decimos, esta persona, siento que su afecto por mí se expresa concretamente en que cuando habla, busca hablar de tal forma que sea bueno para mí. Cuando me hace un regalo, como que le da vuelta para regalarme algo que sea bueno para mí. Esta bondad aplicada a las relaciones de buscar ser bendición. Una persona que está interesada en ser bendición para otras. Eso es lo que nosotros reconocemos como una persona benigna. Entonces, cuando vemos que alguien es, por ejemplo, paciente, como decíamos, es amable, nos abre la puerta, ¿cierto? Nos saluda con cariño, nos revuelve el té. Si es que necesita ser revuelto, a mí no me gusta con azúcar, entonces no hay necesidad en mi caso. Alguien que es generoso, alguien que es considerado, alguien que tiene paciencia, que yo me mando con Doros, pero como que está dispuesto a volver a resetear la relación conmigo hartas veces y a veces está dispuesto a bajar un cambio en la reacción natural por los condoros que me mando. Alguien que comienza con preocuparse más por los demás y menos por sí mismo, de manera que se vuelve sensible a las necesidades de quienes lo rodean y listo para ayudarlos con palabras y acciones. Esa persona como, en términos súper coloquiales, como bonachona. Que de pronto, si nosotros conocemos a alguien que es bonachón, una persona que es buena onda, que es generoso, que es amable, que genera una buena onda en su entorno, si es que fuese fuera del contexto de la fe, ya ese tipo de persona atrae. Ya ese tipo de persona es como la que yo invito para mi cumpleaños. Si tengo espacio para 5 nomás, invito a ese. Pues no el que me va a decir, no, el cumpleaños fome, va a salir pelando más encima. Claro, si uno tiene en su círculo de amigos alguien que te va a tirar para arriba y dice, ¡ay, el cumpleaños va bueno! Y hay un puro choripán por persona y se me quemó más encima. Pero hay gente, por ejemplo, mi mamá, tú le puedes regalar cualquier lesera y ella lo encuentra espectacular, pero lo encuentra espectacular de verdad. No es como que se contenta nomás, sino que tú le regalas lo que sea y ella, ¡oh, justo lo que yo estaba necesitando! Y tú no tuviste tiempo y le regalaste un cojín. O las cosas más genéricas y ella es como fabuloso lo encuentra. A veces hay personas que tienen esa capacidad de alegrarse y disfrutar lo que está pasando y contagiar eso a otros. En la iglesia, a veces eso nos pasa cuando estamos en la adoración y a veces uno está preocupado de si dejó enchufada la plancha o enojado todavía porque fue una semana súper mala en mi pega o porque a lo mejor tuve un mal tiempo en mi casa, incluso antes de salir para acá. Y estoy como pegado en eso y de repente yo estoy así como súper enfocado en mí mismo y de repente hay al lado alguien que está así, pero así como, y que resulta que esa persona tú la ves en otros lados y parece como que prende así, pero al tiro, siempre. Y uno a veces como que necesita que esté quedando pero la pata y que hayan 40 más de esos para recién empezar como a entrar en onda o que vayamos como en la 4ª canción. Y si resulta que justo eran 4 canciones nomás, el otro domingo será. Pero esto de contagiar lo bueno, de animar a otros, de celebrar las cosas bacanes, las cosas lindas, los detalles y animar y encontrar las cosas emocionantes, hace que nosotros queramos estar con esa gente. Ahora, si esto es lo único que hay,
aún así ya tiene un valor. Pero nosotros tenemos la posibilidad de entender esto en un contexto muchísimo más profundo. Y es que nosotros debemos anhelar, si no lo queremos, está bien ser honestos para decir, aquí estoy, la verdad es que hoy ni siquiera estoy deseando esto, pero debiera ser en nosotros un anhelo permanente el anhelar ser como Jesús. Entonces, cuando yo quiero ser como Jesús y veo a Jesús, Jesús era la persona que tú querías invitar a tu casa. Era la persona que tú querías invitar a tu matrimonio. Y imagínate, yo me imagino las bodas de Canaán cuando convirtió el agua en vino. Obviamente, desde ahí en adelante lo quería invitar más todavía, obvio. Pero imagino antes de eso, no tengo idea por qué, no hay elementos, se asume culturalmente que es probable que esta boda haya sido de algún tipo de familiar, porque lo invitaron más encima con sus discípulos. O sea, fue como el plus one, aquí fue, invita a todos los que quieras. Llegó con un montón de amigos. Pero yo me imagino esto es totalmente imaginativo, pero es como yo ubico a Jesús. Y es tan bacán cuando Jesús está en una fiesta, que yo me imagino que sus amigos tienen que ser como él. Así que Jesús, te invito a mi matrimonio y trae a todos los amigos que queráis. Porque si son como tú, yo quiero que estén en mi fiesta. Tu presencia va a hacer que mi fiesta sea espectacular. Invita a 80 si quieres. Si son como tú, yo quiero que estén en mi fiesta. Y uno ve que una y otra vez aparecía esto. Gente que incluso era pecadora y pecadora mal. No estamos hablando de cometer errores, estamos hablando de gente que era odiada por sus conciudadanos, odiada por el resto de su país. Gente que era considerada como la lacra social. De hecho, los fariseos cuando veían a Jesús con sus discípulos decían como la calaña de gente que se buscó. O sea, ¿qué podemos esperar de este compadre como maestro, como alguien, como una autoridad espiritual, si mira a sus seguidores? Buscó a los tipos que no calificaban para nada. Ninguno de ellos calificaba para ningún otro maestro. Nadie iba a escoger a estos compadres que escogió él. Entonces, obvio que Jesús, como es un maestro de poca monta, se buscó gente que nadie iba a escoger. Y por eso tiene discípulos en el fondo, porque bajó tanto la vara que así cualquiera. ¿Quién no va a tener discípulos si puede invitar a las lacras, a lo peor, a las parias de la sociedad, a los que nadie quiere, a los que todos desprecian? Y esas personas vieron en Jesús un corazón tan distinto, vieron en Jesús un corazón que a pesar de que, a diferencia de los fariseos que apuntaban a todos con el dedo, pero en realidad moralmente no eran mejores, no eran perfectos, no eran intachables, Jesús, que sí era intachable, que sí era completamente íntegro, algo hacía, algo generaba en su entorno que las personas más pecadoras, que son las que podrían justamente sentirse más juzgados solamente con su presencia, decían, quiero invitarte a mi casa, quiero que te sientes en mi mesa y quiero comer contigo y quiero escuchar lo que tienes que decir. Y Jesús les decía, pecaste, hiciste lo malo delante de Dios, pero Dios te ama profundamente y te invita y te dice, si te arrepientes de tus pecados y crees que Él me envió, entonces puedes ser mi discípulo y puedes llegar a ser un hijo de Dios. Entonces Jesús, locamente, no era que miraba para otro lado, o sea, los confrontaba, pero lo que generaba su corazón hacía que la gente quisiera invitarlo a su casa una y otra vez. Los publicanos, las prostitutas, la gente que era considerada lo peor de lo peor en su tiempo, era gente que quería que Jesús fuera a su casa. Era gente que quería que Jesús fuera a su matrimonio, quería que Jesús fuera a su cumpleaños, quería que Jesús celebrara la fiesta que sea que tocara en el calendario con él. ¿Por qué? Porque en Jesús había esta determinación genuina de ser bendición a las personas, de la manera más amplia, más profunda y más multiforme posible. Cuando había que ser paciente, Jesús mostraba su intención de ser bendición siendo paciente. Cuando había que ser firme, Jesús mostraba su determinación a ser de bendición siendo firme. Había momentos en los que incluso la situación podía ser como incómoda. La Biblia relata este pasaje cuando Jesús iba caminando en estos tiempos de popularidad de su ministerio. Esto está en Marcos. Voy a pero hacer dos referencias a Marcos.
En Marcos 10 está este pasaje de Bartimeo, que era un ciego. Jesús, popularidad de su ministerio alta, lo seguían multitudes, ya no podía entrar a la ciudad, iba por un camino, una gran multitud, y Bartimeo, que era ciego, empieza a gritar, pero desde lejos. ¡Jesús, hijo de David! A todo pulmón, y le grita, ¡Jesús, hijo de David! Y la gente empieza a retarlo. Así como, oye, ubícate, va Jesús con la gente. Estamos en este momento Jesús es súper respetable porque ha hecho muchos milagros. Y dice que Bartimeo empieza a gritar más fuerte. Y Jesús, lejos de sentirse incómodo, como que se detiene, vuelve y empieza una conversación con él y lo termina sanando. En mismo Marcos, en el capítulo 7, está la historia de una mujer de Fenicia, que es conocida como una mujer sirofenicia, que por ser una extranjera, Jesús, en su ministerio marcado, que tenía un punto de inicio en los judíos, tiene una interacción con ella y ella le dice, Señor, sana a mi hija, libérala porque está siendo oprimida por un demonio fuertemente. Y Jesús le responde de una forma durísima. Le dice, no puedo darle a los perros lo que es para los hijos. Y como que llega a ser bien misteriosa esa respuesta de Jesús porque suena tan fuerte que uno dice así como, o sea, habrán registrado mal en el griego esto y le habrá dicho una palabra más bonita, porque como que no parece una palabra de Jesús. Y la mujer le responde algo que podría hacer que Jesús se haya molestado más o se haya avergonzado. Porque en este intercambio es como que la mujer le dice algo más sabio que lo que Jesús le dijo a ella. La mujer le dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos cuando son alimentados. Y Jesús, en vez de sentirse ofendido porque alguien le respondió algo que sonaba, por lo menos para mí, suena más bonita la respuesta de la mujer que lo que Jesús dijo. Pero Jesús primero conocía el corazón de la mujer, sabía también lo que iba a pasar, y cuando la mujer le responde esto, se revela el corazón de Jesús, que es siempre el mismo, su determinación para bendecir. Y Jesús no solo le concede, sino que la honra. Le dice, de verdad no he visto en ninguno de ustedes, judíos, a quienes vine, que son los supuestos hijos, una fe como la de esta mujer. Así que la honra delante de su pueblo, del pueblo judío, y luego le dice, lo que me has pedido, te es concedido. Entonces, podemos ver que en todos los contextos posibles, la determinación de Jesús de mostrar un corazón así, que se interesa en el otro, que le importa al otro, que quiere bendecir al otro, con paciencia, con generosidad, con compasión, con las formas que sea que estén a la mano para poder mostrar en concreto que el amor tiene un contenido. El amor no es una idea vaga, el amor tiene una forma, el amor llega a un momento en que debe poder tocarse. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento a esto, que dicen como, si tú le dices a tu hermano que le falta pan, voy a estar orando para que el Señor te dé pan. Cuando tú tienes pan y no le quieres dar nada, la Biblia dice, mejor, ¿sabes qué? No te molestes, no harías ni una cuestión. Quédate piola mejor. Como si nosotros creemos que el seguir a Jesús es siempre algo espiritual, como etéreo, siempre es algo como solo de intención y nunca tiene que tocar la realidad en cosas concretas. Entonces, como que no estamos leyendo bien la Biblia, porque Jesús todo el tiempo hizo cosas concretas. Había una correlación íntegra y fluida entre lo que Jesús decía hacer, lo que era efectivamente y lo que hacía. En Jesús estas tres cosas eran la misma. A veces nosotros decimos ser una cosa, somos otra y hacemos lo que realmente somos, pero queda en evidencia que algo se rompió en el ciclo cuando vemos lo que hacemos y lo que decimos que somos. Pero eso nos pasa a nosotros, no le pasaba a Jesús. La invitación es a ser como Jesús, a que podamos realmente velar por dejar al Espíritu que haya un corazón en nosotros como el de Jesús. Y esto debiera como abrir nuestra mente harto, porque no tengo aquí el versículo, voy a buscarlo en mi teléfono. Pero antes de que empiece esta parte del fruto, en Gálatas 5, 22 y 23, el versículo 16 habla de que para que esto sea posible, nosotros tenemos que tener vidas guiadas por el Espíritu.
Y una vida guiada por el Espíritu es una vida que se nutre de la presencia de Dios, de todas las formas posibles, en adoración, en comunión, en ayuno, en oración, en meditación en la palabra. Se nutre de las cosas del Espíritu para que pase lo que dice Romanos 12:2, que nuestra mente vaya siendo transformada y empecemos a pensar las cosas que Jesús piensa, y para que el Espíritu tenga espacio en nosotros, porque lo anhelamos, y a través de esto nuestra mente siendo transformada empieza a tener espacio en nosotros y se termina manifestando de esta forma. O sea, estas no son cosas que nosotros tenemos que intentar a la fuerza, porque como decía Ro hace un rato, cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 15, decimos, ¿quién puede subir a tu monte santo? Y cantemos hasta ahí nomás, porque la conclusión a la que llegamos después de leer todo el Salmo es ninguno. Nos vamos todos para casa. Pero en Jesús esto es posible porque el Espíritu ha venido a habitar en nosotros. Entonces, cuando damos lugar al Espíritu podemos vivir estas cosas. Y el versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Sin embargo, es interesante lo que dice el versículo 15, este es el que no tenía. Los Gálatas eran una iglesia como puede ser nuestra iglesia o como puede ser cualquier iglesia. Y una de las cosas que nosotros descubrimos cuando conocemos a Jesús precisamente es que ahora somos libres espiritualmente. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de las tinieblas. Ahora las cosas que antes no podíamos hacer, las podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Entonces, el concepto de ser hijo y de experimentar libertad debiera transformar nuestra cosmovisión de manera brutal y profunda. Pero el verso 15 nos muestra cómo la libertad muchas veces es mal interpretada, y quiero que esto nos dé una perspectiva, y con esto termino, de a qué tipo de persona le está hablando Pablo cuando escribe acerca del fruto del Espíritu. Porque antes de eso dice, las obras de la carne son, y nombra una tremenda lista de cosas malas, cosas ultra malas. Versos 19 dice, cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son súper claros, dice. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. En el segmento anterior, cuando desarrolla la idea anterior, dice esto. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Bacán, son hijos de Dios, regocíjense en eso. Eran esclavos, ahora son libres, porque son hijos de Dios. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto es una carta. Pablo le escribe a una iglesia que conoce. Se le escribe porque la conoce. Entonces le está diciendo, chiquillos, estoy súper contento que hayan entendido que son libres. Pero ojo que la libertad no es para lo que ustedes están haciendo. Están haciendo cosas que no es una expresión de libertad, sino que son una expresión de la naturaleza pecaminosa. Entonces no se confundan. ¿Por qué? Porque la libertad que se les ha dado no era para que sientan que ahora el pecado no los toca y que ustedes flotan y que lo que hagan no afecta a sus cuerpos, porque el cuerpo y el alma son cosas distintas y el espíritu está sellado, entonces tranquilo, hagan lo que quieran. No. Se equivocaron, muchachos. Por eso les escribo esta carta. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea, la libertad no es para ser personas desenfrenadas en deseos desordenados y egoístas, sino que es para servirse unos a otros en amor. O sea, no es para obras de la carne, sino para el fruto del Espíritu. Pues la ley puede resumirse en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado porque corren el peligro de destruirse unos a otros. Y ahí les da el antídoto para que eso no pase. Y les dice lo que empieza con lo que es vivir en el Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Y este va a ser el resultado. Entonces, no importa cuál sea nuestra materia prima o el lugar desde el cual comenzamos.
Podemos comenzar y podemos decir, chuta, estamos lejos quizás del fruto. Pero a los que escucharon originalmente este mensaje, estaban lejos del fruto igual que nosotros. Estaban dando lugar a todo tipo de cuestiones desenfrenadas y estaban precisamente teniendo una enemistad que Pablo la grafica con devorarse uno a otro. O sea, no era una mala mirada nomás. No era que no me saludó solamente. Si Carlitos no me saludó, hoy día invitó a Diego, por ejemplo, que lo fuera a buscar y no a mí, eso genera en mí un resentimiento por Carlitos. Y sin embargo, no voy a decir Carlitos hoy día es un devorador. Sería una exageración. Yo entiendo que Pablo usa este tipo de expresiones en lenguaje porque lo que estaba pasando entre ellos era bastante más grave. Entonces, a veces nosotros vemos el fruto como, oh, pero esta cuestión es como para los cristianos de los tiempos de Jesús o de los tiempos de Pablo. Estos compadres a lo mejor estas comadres escuchaban esto y eran tan espirituales que cuando escuchaban esto les hacía sentido. Porque efectivamente la iglesia de ese tiempo no era como la iglesia de ahora. No tenían internet, no tenían todas las cosas que nosotros tenemos que bombardear nuestra mente con cosas deshonestas, malas o sucias, sino que eran gente fabulosa. Entonces estas cosas para ellos, me parece que es bastante posible que ellos sí la hayan recibido bien y la hayan puesto en práctica. Pero la verdad es que esta gente era como nosotros. Y eso debiera hacernos entender lo siguiente. Si este mensaje fue entregado para gente como nosotros, es porque nosotros hoy podemos vivirlo también. No fue dado para superhéroes y superheroínas, fue dado para gente común. Y es el Espíritu el que tiene el poder para producir eso. Y lo que quisiera que hiciéramos hoy, como que anticipé al inicio, es que podamos tener un tiempo para orar, que nos juntemos de a 3 personas. Vamos a tomarnos unos minutos en esto. La idea nunca de parte nuestra es exponer a alguien que pueda sentir vergüenza, por ejemplo, de orar en voz alta por otro. Entonces, por eso hagámoslo de a 3, para que si hay uno que le da vergüenza orar por otro, no se sienta como obligado a hacerlo. Pero sí queremos hacer esto y queremos hacerlo como con cierto dinamismo para que funcione. Y queremos pensar simplemente en esto. Que puedas decir en 30 segundos, no lo que tú deseas, sino, hola, yo soy tanto. Tengo 27 años, represento a Florianópolis. Si no conoces al de lado, te presente así, muy cortito. Y que podamos hacer una oración buscando nosotros expresar benignidad. Que hagamos oraciones de fe, para que Dios bendiga al otro, pero una bendición pulenta, así. No una bendición así como, Señor, bendícelo. Amén. Sino que hagamos oraciones de fe. Si tú te atreves a decir, oye, sabes que yo te estoy pasando súper mal en esto, pero el título nomás, este no es un espacio de consejería ni de abrir el corazón, tampoco un espacio para ahora profetizar, es un espacio para de verdad bendecirnos, como orar un ratito, ni siquiera un ratito, tomarnos un tiempo para bendecirnos y con fe. Esas son las únicas 2 cosas que quisiera que pudiéramos como retener para poner en práctica. Bendecirnos con fe. Y que podamos orar con este trasfondo, ser bendición. Que el querer ser como Jesús se lleve a la práctica en algo concreto. Ahora, si esto te habla más profundo y te quiere llevar mucho más allá de este tiempo y en cosas mucho más concretas, maravilloso. Pero como pongamos una semilla en esto y tomémonos un tiempo para orar unos por otros, juntándonos de a 3, queriendo de verdad bendecir al otro. Como, Señor, de verdad bendice a esta persona y dale lo mejor que tienes. Y bendice su trabajo, bendice su familia, bendice su corazón. Y embálense con esto y embalémonos con de verdad anhelar que el otro sea bendecido. Y si podemos hacer esto de decir, oye, a lo mejor yo no soy ese compadre que invitan a todos los cumpleaños. A lo mejor yo no soy, efectivamente, no me la paso de cumpleaños en cumpleaños porque no soy esa persona que describimos. Sin embargo, si puedo tomar en serio esto, decir, ¿sabes qué? Pero voy a echarle ganas.
Voy a echarle ganas en que me importe que el otro esté bien. ¿A quién no le gusta contarse con alguien que quiere que tú estés bien? Y si yo puedo, en vez de ser el que busca a benignos, estar dispuesto a ser benigno, estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? Voy a ponerle más pino a esto y voy a interesarme de verdad. Y voy a interesarme, ojalá, más allá de esto. Es primero el ejercicio, pero quiero ir más allá. Y quiero que me importe. Y que me importe y poder. Y si puedo hacer algo concreto, incluso material para bendecir al otro, porque me enteré de algo súper específico en lo que puedo hacer algo, maravilloso si vamos más allá. Pero partimos por algo. Y ese algo es tomar este tiempo ahora. Así que los invito a que podamos distribuirnos de tal forma que podamos orar así.